Son las 8 de la mañana con 11 minutos y está listo nuestro siguiente invitado, profesor. Se trata de Carlos Raúl Moreno, que es del Grupo Acción por Igualdad Financiera Internacional, GAPIFI. Señor Carlos Raúl, buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. ¿Cómo están, estimados amigos? Doctor Moreno. Buenos días, profesor Cabrera. Buenos días. Hace una semana, o dos, ya no me acuerdo cuándo, allá en Bruselas hubo una reunión a la que asistió el vicepresidente Carrizo. Todo esto yo asumo que ya regresó, porque no he sabido más de la vida del vicepresidente Carrizo, candidato del PRD, dicho sea de paso. Carlos Raúl Moreno, junto con otra cantidad de abogados de este país, han configurado una agrupación en la cual han dicho que sabe que ya hasta aquí, hasta cuándo vamos a soportar este maltrato de Francia, de la OCDE, de Gafi, etcétera, y porque además, por lo que percibo, es un grupo de abogados que ha dicho y que ningún gobierno termina defendiendo los intereses del país y todos terminan siendo sometidos. Esa reunión que ocurrió en Bruselas, ¿alguna conclusión, algún resultado, algún cambio? No, otro capítulo más de la saga indigna al que hemos estado sometidos nosotros. Y Edwin, yo quisiera poner en contexto, antes de referirme a las declaraciones del vicepresidente y candidato a la presidencia, el señor Carrizo, el poner en contexto el problema. Básicamente hemos presenciado en las últimas administraciones cómo la diplomacia panameña, que otrora fue muy importante en la región. Panamá siempre se caracterizó a través de toda su historia republicana por tener una diplomacia activa, y a la vista está que aquí se resolvieron muchos conflictos con la participación de Panamá, para mencionar uno, el Grupo Contadora. Aquí se estructuró un núcleo de apoyo internacional para poder recuperar nuestro canal. Aquí mediamos en la crisis de Irán y le dimos cabida al Shah para sacar las castañas al fuego de los Estados Unidos, que estaban en un momento muy comprometido. Aquí está el expresidente de Haití y un grupo de sus generales cuando la situación en Haití se tornó sumamente violenta y los Estados Unidos decidieron sacar al presidente, y Panamá lo aceptó para resolver la crisis diplomática. Vemos cómo la Cancillería panameña se ha tornado en una Cancillería servil, en una Cancillería con poco respaldo de los presidentes para poder mantener a Panamá en su justo sitial de la diplomacia hemisférica. Esto es parte del problema al que nos vemos abocados ahora en torno a este asunto de las listas grises, negras, etc. Aquí pareciera que nuestros funcionarios públicos no están comprometidos con el país. Vemos cómo, vamos a ponerte dos ejemplos. Vemos cómo la vicepresidenta del señor Varela provenía de un organismo internacional, y su aspiración, y siempre trabajó, y su aspiración era volver a un organismo internacional. Es una persona no comprometida con el país y que está muy vulnerable a tomar actitudes para favorecer a los organismos internacionales cuando se trata de negociar asuntos de interés nacional. Lo mismo sucedió con la siguiente canciller ahora en este periodo, y ahora con la actual canciller, que también viene de ese mismo entorno. No hay un verdadero compromiso. Tengo entendido que la actual canciller es una persona muy inteligente, tengo muy buenas referencias, pero obviamente no recibe el respaldo de una presidencia que desea mantener a Panamá
como un ente diplomático activo en defensa de los intereses nacionales. Dicho esto, vemos cómo se entregó, al Ministerio de Economía y Finanzas todo el proceso negociador que ahora nos tiene en una posición muy difícil en cuanto a Panamá como centro de servicios internacionales. Quiero decirte que la economía terciaria que proveía el país a través de sus personas jurídicas y de su centro marítimo está siendo afectada. Y cuando hablo de eso, pareciera que la burocracia estatal, no de ahora solamente, sino desde hace mucho tiempo, no entiende cuáles son los intereses nacionales. Y los intereses nacionales pasan por defender nuestro centro de servicios internacionales, adaptándolo, nadie está negando esto, a las presentes necesidades del mundo globalizado para combatir delitos como narcotráfico, tráfico de armas, terrorismo, etcétera, e incluso colaborar en los aspectos fiscales porque el mundo desarrollado ha incluido como parte de los delitos de internacionales la evasión fiscal, equiparándolos al terrorismo, al narcotráfico, etc. Dos cosas diferentes, pero bueno, ellos lo han logrado para poder mantener los estados de bienestar social exagerados que tienen sobre todo los europeos en estos asuntos. ¿Debemos colaborar? Sí. ¿Debemos adecuar nuestro sistema? Sí. Pero lo que ha sucedido en este país, que hemos entregado lo que ha costado generaciones en construir y que deja muchos millones al erario público. Entonces nos han vendido y Panamá ha comprado, y tú eres testigo, profesor Cabrera, de que muchos de los medios de comunicación locales aplauden este tipo de medidas en contra del centro y nos han enfocado a los abogados como unos colaboradores de todo este tipo de delitos internacionales. En ese punto, la pregunta que muchos que no somos abogados ni que tenemos que ver con toda esa tratativa de sociedades y de acciones y de cuánta cosa, la pregunta que yo me hago y que con seguridad muchos también se hacen es si es un grupo de abogados como ustedes que se han configurado o se han asociado, ¿hay alguna fórmula de solución a ese modelo de relación entre Panamá y estas organizaciones internacionales? Definitivamente podemos atemperar ciertas cosas que ya serían el clavo final en el ataúd. Por ejemplo, te voy a decir una de las cosas que ya terminaría de destruir todo lo que son el Centro de Servicios de Personas Jurídicas. Son los famosos asientos contables. Este es un requisito, Edwin, que no lo ha impuesto ni lo ha pedido la Gafi en sus 15 puntos, ni la Unión Económica Europea tampoco. Y lo declaró públicamente la embajadora de la Comunidad Económica Europea en Panamá, que se mostró extrañada en un medio de televisivo de que le mencionaran eso, porque manifestó, pero si nosotros, la Gafi ni la Unión Europea ha pedido eso de asientos contables. Eso es único que nos ha sido impuesto por nosotros nos hemos autoimpuesto ese requisito para complacer a la OCDE. Acuérdate que esa es otra organización que también tiene las manos metidas y nos considera no cooperadores, etcétera, etcétera. Pero para efectos de salir de estas listas, ese requisito es inexistente y nuestra burocracia lo metió de todas maneras y lo tiene allí y no propósito? Sabe cómo manejarlo porque eso es algo imposible de cumplir. Y te voy a explicar por qué. Profesor, si tú montas, profesor Cabrera, una ferretería mañana y yo soy el abogado que le hace la sociedad, todas las facturas y la venta de todo, de clavos, martillos, tornillos, me las tienes que mandar a mí como agente residente, todas las facturas, las compras que tú hagas a proveedores, todo me lo tienes que mandar, todos tus asientos contables me los tienes que mandar a mí. ¿Qué tengo yo que hacer con asientos contables de la empresa que como abogado
yo fundé o ayudé a crear. Nada. Y no es un requisito, pero ahí están, porque no quieren admitir en el MEF que una funcionaria traicionó el mandato que se le dio y incluyó eso para satisfacer a la OCDE y le echó tierra en los ojos al equipo del ministerio. Y una vez quedó al descubierto la funcionaria esta, que incluyó eso en las leyes y se le reclamó porque además había filtrado otra información que la sabía la OCDE, que era información de interés nacional que no tenía por qué salir. Cuando se le increpó esto, renunció y está trabajando en París con la OCDE. Entonces, ese exabrupto en contra de los intereses nacionales tiene que ser admitido por el gobierno nacional y tiene que corregirlo. ¿Cómo? Sencillo, y esa es la oferta que le vamos a hacer nosotros al gobierno. Nosotros estamos de acuerdo, pero hay un sistema doble en esto, Edwin. Yo como abogado, perfecto, yo tengo que decirte a ti, profesor, dígame usted quién es su contador y dónde está ubicado. Usted me dice, mi contador es fulano de tal, está en Avenida Perú, edificio tal, calle tal. Perfecto, esa información me la da y yo la paso y se acabó el problema. Pero la ley bien interpretada llevaría a esa conclusión, pero no. Lo que quieren hacer es exigir de todas maneras, a pesar de que yo declare la fuente contable, que tenga los asientos contables en mi oficina, cajas y cajas y cajas de cosas que no tengo por qué tener como abogado. Ahora, eso es absurdo. Doctor y Carlos está Raúl tratando Moreno, de reglamentar esa estupidez. Hace un par de años, precisamente el señor Leonardo Greenspan se fue por allá en un viajecito así leve, ¿no? A Bruselas. Y según lo que él pudo detectar allá con eurodiputados y demás, Panamá prácticamente está marcado allá, está hediondo. Por supuesto. Por supuesto, porque nosotros no hemos sabido. Pero a pesar de que Panamá le ha pasado todas las leyes que han querido que pasen. Porque hay propósitos más allá. El problema de ellos es el sistema impositivo territorial de Panamá, que quieren eventualmente quitarlo. El atractivo de Panamá es que pueden venir muchas empresas a establecerse aquí y desde aquí operar y facturar, etcétera. Y todos los negocios que se perfeccionan afuera no pagan impuestos aquí. Ese es nuestro gran sistema impositivo territorial. Y eso es lo que nos quieren quitar a fin de cuentas. Y para llegar allá tienen que acabar con el centro financiero, las personas jurídicas, las fundaciones de interés privado, imponiéndole condiciones y más condiciones. Y nosotros hemos caído en la trampa. ¿Por qué? Por ignorancia. Porque esto se ha debido manejar desde un principio, de una forma como se manejó los tratados, la negociación de los tratados, donde hubo un Ministerio de Relaciones Exteriores con un equipo apoyado por gente que conoce el negocio y al mismo tiempo un equipo secundario del Ministerio de Economía y Finanzas, que era el equipo económico del asunto. Entonces, entre ambos equipos se podía negociar con estos países y sobre todo acercarse a los Estados Unidos para negociar directamente con los Estados Unidos, que son los que mandan. Nosotros no tenemos por qué estar arrodillándonos ante los europeos, y Francia en particular, y Alemania también, que son los más radicales en esto y los que nos han puesto contra la pared. Entonces, ese error de estrategia del país ha llevado a un funcionariado que lo que quiere hacerle venia a las organizaciones internacionales a menospreciar la capacidad de ingresos que tenían estos rubros al país. Entonces justifican, no, que eso es el 0.01 de no sé qué. Lo que no puede ser cuantificado es todo lo que está alrededor de eso. La gente que venía a Panamá para invertir haciendo una sociedad, para comprar un apartamento, cómo afecta a los bienes raíces, cómo afecta el movimiento de capital, requiere estructuras jurídicas. Y Panamá necesita de esas estructuras jurídicas y las había exitosamente mercadeado en el extranjero. Somos los mejores en eso. Nosotros hicimos a BBI cuando los Estados Unidos nos impusieron un bloqueo en la época de Noriega
los abogados panameños, salimos a buscar opciones para ofrecer a nuestros clientes y allí abrimos oficinas en las Islas Vírgenes Británicas y de ahí impulsamos la creación de sociedades de BVI como una alternativa adicional a Panamá, dado el bloqueo que teníamos en ese momento. Y ahí empezó a crecer la jurisdicción de las Islas Vírgenes Británicas, porque nosotros como gremio hemos aprendido a través de décadas cómo mercadearnos internacionalmente. Todo esto lo están echando por la borda una serie de burócratas y de funcionarios que no entienden los intereses vitales y estratégicos del país, profesor Cabrera. Y por eso, cansados de esto, nos agrupamos para conversar. Dicen que han conversado con nosotros, no han conversado con nosotros. Obedecen todo lo que les piden los organismos internacionales. Pero a ver, pero hay una cosa que yo sí escucho, y repito, porque yo no soy conocedor del tema, pero que en tema de lavado de dinero, de narcotráfico, muchas de estos carteles y de estos varones de la droga utilizaron a Panamá no solamente para trasegar la mercancía, sino también para lavar y el centro bancario en el pasado. O sea, ¿no será que eso nos está pasando factura ahora? Obviamente que los delincuentes internacionales no solo han usado a Panamá, han usado todas las jurisdicciones que brindan el mismo servicio similar, las jurisdicciones de las colonias británicas, las mismas jurisdicciones europeas que hay en Jersey, Guernsey, Mónaco, la han utilizado para delinquir. Pero, ojo, el lavado de dinero real, es decir, una cosa es hacer la estructura jurídica y la otra es dónde tú lavas el dinero. Y el dinero se lava en los bancos y el dinero primariamente. Y en los bancos europeos, fundamentalmente, es donde se lava el dinero. Y tú tienes el caso típico del Deutsche Bank. El Deutsche Bank es un banco lavador por excelencia. Lo han multado innumerables ocasiones porque lo pillan en actividades que no son muy santas en este sentido y lo multan. Nadie va preso, no le ponen requisitos de como nosotros aquí para abrir una cuenta. Los europeos se tratan a ellos mismos con guantes de seda, mientras a nosotros nos tratan con guantes de hierro. Somos colonias. Los europeos han venido de nuevo a colonizarlo. Y nosotros, como tenemos una mentalidad de colonizados, accedemos a todos los que nos piden, sin tomar en cuenta los intereses nacionales. Ojo, vuelvo y repito, porque eso es el moto que nos han puesto y la campaña exitosa que ellos han hecho a nivel internacional y local, donde tienen muchos aliados, de que los abogados no queremos y que nos prestamos. No. Nosotros estamos dispuestos a hacer todo lo necesario para combatir el delito internacional. Ojo, pero teniendo en cuenta que nos tienen que dar las mismas reglas que ellos aplican en sus jurisdicciones. Y esto de los registros contables es una cosa que no aplican en ningún lado. Fuera de eso, mira, para que tú veas cómo es la cosa, las multas. La mayoría, casi todos los países, multan a la empresa, no al agente residente. Multan a la empresa cuando no cumple con dar los datos del beneficiario, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí multan al abogado. ¿Qué tiene que hacer el abogado si demuestra que ha pedido los requisitos y le ha pedido reiteradamente, el cliente no le contesta? Bueno, entonces le multan al abogado, no multan a la empresa. ¿Y hasta dónde llega nuestro servilismo en este sentido? El nivel de multas también otro, $1 millón. Las multas más altas en otras jurisdicciones llegan a $10,000. Para que tú veas cómo nosotros no sabemos defender lo nuestro. Entonces, en este sentido voy. Mira, en la reunión en Bahamas, el primer ministro Philip Davis de Bahamas, con una actitud muy digna, él va a Bruselas y ante todos estos europeos hace una presentación de Bahamas y echa un discurso donde dice: quiten sus botas de nuestra garganta. Ay, perdón, creo que eso me fue la imagen. Sí.
Quiten sus botas de nuestra garganta con estas listas injustas e inmorales. Así mismo se los digo. Ustedes no aplican lo que predican. Y el resultado final de esta arbitrariedad y de esta inmoralidad es hacernos más pobres. Y gracias a ustedes ahora Bahamas es más pobre. Ese fue el discurso. Y pasó algo posteriormente. País como Bahamas. Y de igual se pronuncia la primera ministra de Barbados. También habla claro. Panamá con mucha más presencia internacional y mucha más capacidad como un centro financiero conocido, un centro que ejerció una diplomacia activa y poderosa en el pasado, va a Bruselas únicamente a hacer venia y a decir que sí, que estamos saliendo, que cumplimos y cumplimos, etcétera, etcétera, porque nuestras autoridades desconocen en el fondo cuál va a ser los efectos de ese cumplimiento con las cosas absurdas que se han puesto. Algo que a mí me ha llamado la atención siempre, y ya en los minutos finales, dice Carlos Raúl Moreno hace un momento, y parece que es una opinión generalizada, porque el que manda es Estados Unidos, pero yo no he visto a Panamá que a cada momento le hace favores a Estados Unidos, pidiéndole a Estados Unidos que le apoye a resolver este problema con Europa, con Bruselas. Volvemos a lo que te dije, nuestra diplomacia totalmente errada y equivocada de hacer reverencia a los europeos, cuando nuestro aliado, mira, es un hecho conocido que en todo este proceso de negociación que lleva muchos años, Estados Unidos nunca ha sido de los más radicales en contra de Panamá. ¿Por qué? Porque ellos son los que reciben más dinero del mundo. Ellos tienen jurisdicciones, y eso lo dijo el primer ministro Davis también de Bahamas. Tienen ustedes jurisdicciones como Dakota del Norte, como Montana, como Delaware, donde hacen compañías y ahí no hay ningún problema. No hay ningún requisito, cero, realmente. Entonces, los Estados Unidos nunca ha sido en estos organismos internacionales un ardiente opositor a Panamá, porque a ellos lo que les interesa se llama FATCA, que es la legislación que tienen ellos para controlar la evasión fiscal de sus ciudadanos norteamericanos. Nosotros hemos debido sentarnos con ellos a ofrecerles colaborar, que ya lo hacemos, pero convertirnos en ojos y oídos de FATCA, ¿no? Para ayudar, pero me quitas a los europeos de encima. Y vamos entre nosotros a hablar cómo nosotros ayudamos a controlar el delito internacional. Pero nuestra diplomacia ha estado dormida y estamos entretenidos en 10.000 otras cosas y le hemos dejado a la burocracia, que en los últimos tiempos tienen como objetivo y mira trabajar con los organismos internacionales cuando pase el gobierno de turno donde están. Y ese es otro de los problemas institucionales que tenemos. No hay una relación de permanencia de estos continuidad. Yo no estoy diciendo que no son capacitados, pero realmente yo tengo 10.000 títulos de PhDs y maestrías y doctorados, y yo sé que cuando cambia el gobierno, yo voy para afuera. Entonces, ¿qué? Yo tengo que congraciarme con la OCDE, con la GAFI, con la esta, con la otra, etcétera, porque ahí tiene el ejemplo de la que se fue y está ahora en París trabajando. Y ahí tenemos el ejemplo de la vicepresidenta que volvió a sus organismos internacionales y ahora está observadora de elecciones, etcétera, y volvió a sus organismos internacionales. La ministra anterior también, que viene de organismos internacionales de la actual, la canciller anterior, ahí volvió a sus organismos internacionales. Probablemente esta canciller actual también termine trabajando en un organismo internacional cuando las vaivenes y las mareas políticas cambien. Entonces, dice aquí un colega suyo. ¿Estás viendo, profesor? Dice aquí un colega suyo que BVI también está implementando el tema de los registros contables. BVI es el principal competidor de Panamá en materia de sociedades. No. Totalmente equivocado. Ellos el invitado tiene toda la razón. FATCA es lo que debemos ver, dice otro oyente. Y BVI, bueno. Profesor, déjame decirte desmentir. BVI no está implementando ningún registro a cientos contables.
BBVA ha implementado el registro de beneficiarios finales, ¿okay? Ha implementado la declaratoria de dónde se llevan los registros contables, pero no recibir los agentes recibintes, los asientos contables. Esa parte es de todas las confusiones creadas por estos organismos internacionales y sus aliados internos, que por diversas razones se han convertido en altavoces de muchas de estas imprecisiones en este tema. Y ahí es donde vienen los problemas de este país, como siempre, las imprecisiones, la falta de continuidad, la falta de políticas públicas claras, la falta de institucionalidad, y entonces todo el mundo pateando la bola de fútbol para varas distintas. Y ahí estamos pagando eso que nos pudo haber hecho fuerte en algún momento, hoy nos hace débil. Y nos hace débil porque no hay seguimiento, no hay institucionalidad, no hay continuidad de gobierno a gobierno, cada gobierno con una agenda diferente, y ahí estamos pagando las consecuencias. Pero bueno, seguiremos informando, don Carlos Raúl Moreno. Muchas gracias, muy amable. A la orden, profesor.